Bueno, el día de hoy, Yanela Díaz, Juliano Toribio y quien les habla, Marcia León, vamos a presentar un caso. Siguiente, por favor. El caso se denomina Trabajadores Cesados del Congreso, Aguado Alfaro y otros versus Perú. Es una sentencia del 24 de noviembre del 2016 y contiene las excepciones preliminares, el fondo, las reparaciones y los costos. Siguiente. Bien, tenemos en primer lugar la presentación del caso. En primer lugar, tenemos que el 4 de febrero del 2005, de conformidad con los artículos 50 y 61 de la Convención Americana, la Comisión Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió una demanda a la Corte contra el Estado peruano, la cual se va a originar debido a las denuncias 11.830 y 12.038 recibidas en la Secretaría de la Comisión el 18 de octubre de 1997 y el 10 de julio de 1998. La Comisión presenta esta demanda con el objetivo de que la Corte decidiera si el Perú había violado o no los artículos 8.1, 25.1 de la Convención de los Derechos Humanos y lo dispuesto en los artículos 1.1 y 2. Y bueno, siguiente, por favor. También solicita a la Corte, la Comisión, que de conformidad con el artículo 63.1 se ordene al Estado que adopte determinadas reparaciones indicadas en la demanda. Y también se solicita al Tribunal que ordene al Estado el pago de costos y gastos generados en la tramitación del caso en la jurisdicción interna y entre los órganos del sistema interamericano. Ahora voy a relatar un poco el tema del procedimiento ante la Comisión. En primer lugar, tenemos que el 18 de octubre de 1997 la Comisión va a recibir una solicitud de medidas cautelares por parte de 5 presuntas víctimas. El 10 de noviembre de ese mismo año, la Comisión va a iniciar la tramitación de la denuncia que va a quedar registrada en el informe 11.830. Y bueno, el 13 de febrero de 1998 la Comisión va a comunicar a los peticionarios que de conformidad con el artículo 29 de su reglamento, la situación descrita en principio no configura como un caso urgente en el que sería necesario solicitar medidas cautelares para evitar daños irreparables a las personas. Es decir, se va a rechazar esta primera medida cautelar interpuesta. Siguiente. Bueno, tenemos que el 19 de octubre del 2004, luego de analizar las posiciones del Estado y los peticionarios, la Comisión aprueba un informe de fondo en el cual concluye que el Estado efectivamente es responsable de la violación al derecho de protección judicial del artículo 25 de las garantías judiciales. Y también recomienda que se garantice a los trabajadores un recurso judicial sencillo, rápido y eficaz para que sean revisados sus demandas sobre la desvinculación de la cual fueron objeto durante el gobierno de Fujimori. Después, el 3 de febrero de 2005, finalmente considera que el Estado no había adoptado sus recomendaciones de manera satisfactoria y es por eso que la Comisión Interamericana decide someter este caso a la jurisdicción de la Corte. Siguiente. Bueno, ahí tenemos también que, como ya lo mencioné, el 4 de febrero se va a presentar la demanda ante la Corte. El 27 de junio del 2006 se va a celebrar la audiencia en El Salvador. Siguiente. Y bueno, acá voy a presentar un poco las excepciones preliminares que hubieron en ese entonces. En primer lugar, tenemos a la excepción de caducidad, que es que el Estado va a alegar que no existía una figura de adhesión. Sin embargo, va a decir que la Corte admitió varias adhesiones en los casos ya mencionados y que, bueno, dice que el Estado va a solicitar que excluyera estos casos de víctimas que habían sido adheridas después, ¿no? Sin embargo, la Corte va a desestimar esta excepción preliminar, pues a pesar de tener conocimiento oportuno acerca de la misma, el Estado del Perú no manifestó su desconformidad al respecto durante el trámite ante la propia Comisión. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra excepción que se denomina efectos legales, y es que en primer lugar el Estado va a alegar que la Comisión debió emitir la denuncia que dio origen al caso como un nuevo caso, prescindiendo de los antecedentes
contenidos en la medida cautelar. Sin embargo, la Corte también desestima esta excepción porque argumenta que la Convención Americana confiere al tribunal toda la jurisdicción plena sobre todas las cuestiones relativas a un caso sometido a su conocimiento. Lo otro que dice el Estado es que va a solicitar a la Corte que excluyera del caso a las personas que trabajaran en el Congreso y los trabajadores cesados, que habían cobrado ya sus beneficios y pretendían aún así volver a ser restablecidos en sus puestos. Sin embargo, la Corte también va a desestimar esa excepción, pues argumenta que los efectos que alguna de las presuntas víctimas hayan vuelto o no trabajar en la misma institución no tiene nada que ver con con la propia etapa del proceso, ¿no? Siguiente. Y por último tenemos la falta de legitimidad para obrar. Y en este sentido, el Estado va a decir que la comisión no tuvo presente que 41 personas consideradas víctimas no han otorgado poder para ser representadas ante la jurisdicción internacional, a lo cual la Corte va a responder que si es que estas personas no tienen personas que las representen ante la Corte va a representarlas a ellas, ¿no? Porque no pueden quedarse sin poder acceder a la justicia. Siguiente. Y bueno, tenemos que la competencia del Estado se deriva principalmente a que la Corte es competente para conocer el presente caso en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención, en razón de que el Perú es Estado parte de la Convención desde el 28 de julio de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Siguiente. Y bueno, respecto a los hechos probados, voy a mencionar un poco el contexto histórico en el cual ocurren estos hechos que son denunciados. Y bueno, el contexto básicamente es el gobierno de Fujimori, cuando disuelve el Congreso y establece un gobierno de emergencia y reconstrucción nacional. Una de las labores de ese gobierno fue principalmente la modernización de la administración pública. Sí, correcto. Yo les pasaré a hablar sobre el cese de los trabajadores del Congreso. Pues muy bien, esto inicia el 16 de abril de 1992, durante el gobierno, cuando se constituyó la Comisión Administradora de Patrimonio del Congreso de la República. Luego de este surgimiento de esta institución, o esta comisión, más bien dicho, surgieron un grupo de normas que lo que pretendían era, como fin, en papel, reorganizar la administración del Congreso. En realidad lo que pretendía era cesar a un grupo de trabajadores sin reconocerles sus derechos. Y esto fue lo que sucedió. Salieron los decretos número 25477, el decreto número 25640 y otro grupo de normas que fueron para este fin. Siguiente diapo, por favor. Siguiente diapo. Siguiente diapo, por favor. Siguiente diapo, por favor. Ya, muy bien. Este grupo de normas lo que hizo fue que cesaran un gran número de trabajadores, de los cuales están incluidos los 257 presuntas víctimas de este caso. Luego, ¿qué sucedió? Sucedió que algunos trabajadores hicieron unas gestiones vía administrativa ante el Congreso. Estas gestiones no fueron atendidas por parte del Congreso porque en las normas que habían publicado habían establecido que no tenían derecho a apelarse ni a presentar recursos. Pero de igual manera presentaron quejas ante el Congreso y ante distintos órganos, todas desatendidas, hasta una que declaró que ya no podían seguir atendiendo más quejas porque ya se habían pronunciado sobre ello, diciendo que no se podía volver a abrir un caso sobre algo que ya había sido decidido. Siguiente, por favor. Siguiente. 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 Ok. Una vez que se vio agotada la vía administrativa, el grupo de trabajadores decidió pasar al lado judicial. Presentaron opciones de amparo. En particular está esta el 2 de marzo del 95, presentada ante el 28º Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a lo cual se adhirieron 28 el 10 de marzo del 95 y 103 más el 28 de marzo de 1995, y así posteriormente. ¿Qué pretendían con esto? Poder inaplicar las resoluciones que ordenan su cese. Las resoluciones 1303 A92 CACL
y la resolución 1303B92-CHL. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Muy bien. Esta 28ª Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, lo que dijo fue que sí era fundada la demanda, entonces se suponía que tenía que revocarse esa decisión de cesarlos. Pero el Procurador Público del Congreso de la República amparó esta decisión y lo llevó a una sala superior, a la Corte de Justicia de Lima. Y la Corte de Justicia de Lima decidió que no se podía revocar esta decisión porque ya había sido establecido que no tenía derecho a recurso. Luego se pasa a mencionar que en esta época también hubo muchos problemas en el Tribunal Constitucional, ya con unas designaciones por un mismo Congreso, pero luego fueron destituidos algunos y luego fueron vueltos a restituir, pero ya para el 2000. Lo que quiere decir que en este tiempo el Tribunal Constitucional no se podía pronunciar en realidad porque no estaba vasto, porque no estaban las condiciones para pronunciarse sobre este caso. Siguiente diapo, por favor. Siguiente diapo. Otras gestiones. Entre octubre de 1993 y enero del 94, dos presuntas víctimas en el presente caso presentaron recursos en la vía contencioso administrativa para que se declarara la nulidez o invalidez de las resoluciones que decretaron su cese. Estos recursos, los cuales fueron declarados infundados en noviembre del 93 y diciembre del 97 por la Corte Superior de Justicia de Lima. El 3 de marzo del 98, 6 trabajadores cesados formularon denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional: Francisco Acosta Sánchez, el presidente, Ricardo Nugent López Chávez, por el delito de prevaricato del delito del 24 de noviembre del 97 contra pruebas inexistentes y falsos, así como por apoyarse en leyes supuestas y adecuadas. Hechos posteriores a cuestiones administrativas y judiciales. Luego de que las presuntas víctimas plantearan los recursos en sede administrativa y judicial, y a partir de la institución del gobierno de transición en el año 2000, fueron dictadas leyes y disposiciones administrativas que dispusieron la revisión de los ceses colectivos a fin de brindar a los trabajadores cesados en el sector público la posibilidad de reivindicar sus derechos. Siguiente, por favor. Se emitieron un número de decretos al respecto para devolverles sus trabajos. Siguiente. Entre estas normas que salieron, se habló en particular de estos 257 trabajadores que ya habían presentado, al momento de sacar estas normas, su queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual no podían ser atendidos por la justicia nacional, porque ya estaba en otro ámbito, en un ámbito supranacional. Siguiente. 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 Los daños causados a las presuntas víctimas y costas. Los 257 trabajadores cesados han sufrido daños como consecuencia directa de los hechos. Siguiente. Los derechos vulnerados son los siguientes. El artículo 1, la obligación de respetar los derechos. El artículo 2, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. El artículo 8, las garantías judiciales. El artículo 25, sobre la protección judicial. El artículo 26, sobre desarrollo progresivo. Siguiente. Artículo 1.1 hacía referencia a lo que les he mencionado antes sobre cumplir el tratado. Siguiente. El artículo 2 sobre adaptar la normativa interna a lo que dice el tratado. Siguiente. El artículo 8 se habla de las garantías y lo que debe tener cualquier persona que esté en juicio. Siguiente. El derecho a un recurso sencillo y rápido o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces. Siguiente. Y las Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante cooperación internacional para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación. Siguiente. ¿Cuáles fueron los alegatos de la Comisión? Respecto del artículo 25, se dijo lo siguiente: la supresión de la posibilidad de revisión y control del acto administrativo que generó la violación sufrida por las presuntas víctimas vulneró el derecho a un recurso sencillo y rápido. La situación en la que se han visto expuestas las presuntas víctimas no es un hecho aislado que obedezca a una intención del Estado de reorganizar unas instituciones. El gobierno del presidente Fujimori generó un cuadro de inestabilidad jurídica e institucional para facilitar la instauración del nuevo régimen a través de ausencia de controles. Siguiente. Respecto del artículo 8, la resolución que negó la revisión de los exámenes en vía administrativa excluyó a las presuntas víctimas de la protección judicial al erigirse como requisito reglamentario de procedencia de una acción de garantía constitucional. Siguiente.
Respecto al artículo 1, el Estado incumplió su obligación de respetar los derechos y libertades consagrados en la Convención. Siguiente. Respecto al artículo 2, el Estado no ha adecuado su legislación a la Convención, por lo que ha incumplido la obligación impuesta a los Estados partes por el artículo 2 de la misma. Siguiente. Los alegatos y los intervinientes comunes. Esto es un grupo de los trabajadores que representan los 257. Respecto al artículo 25, ¿qué dicen? Que el Estado violó el artículo 25, inciso 1 de la Convención Americana al negar el derecho de las presuntas víctimas a disponer de un recurso sencillo, rápido y efectivo que los protegiera de las violaciones a las que fueron objeto al ser privadas arbitrariamente de sus empleos. Siguiente. Respecto al artículo 8, el Estado viola el artículo 8.2, concretamente el derecho de las presuntas víctimas a acceder a las garantías mínimas del debido proceso, al haber establecido como parte del proceso de evaluación instituido después del golpe, causales de cese en los empleos que no formaban parte de las contempladas en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa con la que ellos estaban inscritos. Siguiente. Respecto al artículo 1, como consecuencia de la violación de los derechos consagrados en los artículos 8, 25 y 26 de la Convención, el Estado viola a su vez su obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Siguiente. Respecto al artículo 2, el Perú es responsable por el incumplimiento del deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Siguiente. Respecto al artículo 25, ¿qué decía el Estado al defenderse? Decía que el artículo 27 de la resolución 1239A92-CACL en ningún caso se aplicaba a los procedimientos internos de la administración pública destinados a organizar o hacer funcionar sus propias actividades o servicios. Ni la resolución judicial que amparó ni la resolución judicial que la revocó hicieron referencia al artículo 9 del decreto ley número 25640, el cual no sirvió de sustento para que se declarara la improcedencia de la acción de amparo. Los trabajadores cesados fueron asesorados indebidamente e interpusieron recursos administrativos que no correspondían, eliminando por decisión propia la posibilidad de haber interpuesto una acción de amparo en el plazo establecido. Siguiente. Respecto al artículo 8.1, el Tribunal Constitucional advirtió que en algunos casos puede proceder que la institución de la caducidad se flexibilice para permitir que se analicen cuestiones de fondo. Sin embargo, precisó que tratándose de actuaciones que no muestran la diligencia debida, como la que considera se evidenció en el presente caso, sumada a la inadecuada asesoría legal, no se puede prescindir de aplicar las formalidades de la ley. Siguiente. Respecto al artículo 1, aunque podría entenderse que la sola expedición del artículo 9 del decreto ley número 25640 y el artículo 27 de la resolución 1239A92-CACL resultaba incompatible con la convención, también lo es que se encontraban vigentes disposiciones constitucionales y legales que permitían a los trabajadores cesados optar por la vía debida. Prueba de ello son los dos casos de los trabajadores que interpusieron la correspondiente acción judicial dentro del plazo de ley y fueron reincorporados en el Congreso con el reconocimiento de sus remuneraciones devengadas desde la fecha de cese irregular. Siguiente. Respecto al artículo 2, si bien en abstracto una norma puede violar el citado artículo y podrían considerarse que la expedición de las normas materia de litis han vulnerado dicho artículo, es necesario que la Corte considere que la legislación estatal se adecua a la Convención. Siguiente. Consideraciones de la Corte. ¿Cómo se pronunció finalmente la Corte respecto a estas violaciones de derechos? La Corte observa que este caso ocurrió en un contexto de impedimentos normativos y prácticos para asegurar un acceso real a la justicia y una situación generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales para afrontar hechos como los del presente caso. En ese contexto, y en particular el clima de inseguridad jurídica propiciado por la normativa que limitaba la impugnación respecto al procedimiento de evaluación y eventual cesación de las presuntas víctimas, es claro que éstas no tenían certeza acerca de la vía a la que debían o podían acudir para reclamar los derechos que se consideraran vulnerados, fuera administrativa, contencioso administrativa o de amparo. Siguiente. En ese sentido, en el caso Akdivar versus Turquía, la Corte Europea de Derechos Humanos consideró que la existencia de los recursos internos debe ser suficientemente cierta no solo en la teoría, sino en la práctica, en cuyo caso contrario no cumplirían con la accesibilidad y efectividad requeridas. Además, estimó que se debe tomar en cuenta tanto la existencia de recursos formales en el sistema legal del Estado en cuestión, como el contexto general y político en el cual operan, así como las circunstancias personales de los peticionarios o demandantes. Siguiente. En el presente caso, los recursos internos existentes no fueron efectivos ni individual ni en conjunto, para los efectos de una adecuada y efectiva garantía del derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas cesadas del Congreso peruano en los términos de la Convención Americana. La Corte concluye que el Estado violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de las 257 personas relacionadas en el anexo. Siguiente.
Bueno, continuando con la exposición, los derechos vulnerados respecto al artículo 26 de la Convención Americana, de acuerdo a los intervinientes comunes, se alega la violación de los derechos laborales y provisionales de los trabajadores cesados al no ser reincorporados en sus puestos de trabajo. Asimismo, se señala que este caso expone una práctica sistemática por parte del Estado peruano en la violación de derechos económicos, sociales y culturales en nuestro país. En segundo lugar, los intervinientes comunes también alegan la violación al derecho a la seguridad social de los trabajadores cesados y de sus dependientes, pues al ser cesados de forma arbitraria, el acceso a la seguridad social se vio interrumpido. Finalmente, los intervinientes comunes alegan la negación del derecho a una pensión de invalidez para muchos de los trabajadores cesados, que vieron afectada su salud durante todo el proceso en búsqueda de una protección y reivindicación de sus derechos laborales, de manera que se vieron imposibilitados de poder llevar una vida digna. De acuerdo a la Corte, esta declara que el Estado peruano violó los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales hacen referencia a las garantías judiciales y protección judicial de las presuntas víctimas. En cuanto a estas no tenían la certeza por qué vía podían, a qué vía podían recurrir para poder reclamar sus derechos vulnerados, así como la existencia de numerosos impedimentos normativos y prácticos para el efectivo acceso de la justicia. Finalmente, la Comisión ni el Estado alegaron incumplimiento del artículo 26 de la Convención Americana. Respecto a las reparaciones, se hace referencia a la aplicación del artículo 63.1, que es la obligación de reparar, estipulado en la Convención Americana de Derechos Humanos. Según la Comisión, los beneficiarios de las reparaciones son los nombrados por el informe de admisibilidad y fondo que al mismo tiempo corresponden a los estipulados por la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. En cuanto al daño material, se solicitó a la Corte la fijación en equidad de un monto de indemnización correspondiente al daño emergente y lucro cesante, con el fin de que el Estado brinde una adecuada y oportuna reparación a las presuntas víctimas. Respecto al daño inmaterial, como la angustia producto de ese cese repentino y la imposibilidad que tuvieron de recurrir a dichas decisiones ante un órgano capaz de poder solucionarlo, se señaló que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para reparar adecuada y oportunamente a las víctimas. Sobre otras formas de reparación, la Comisión sostiene que se requiere la reparación integral, por lo que pidió a la Corte que ordene al Estado la garantía a los 257 trabajadores cesados de acceso a un recurso judicial sencillo, rápido y eficaz para que sus demandas sean revisadas. Además, dicho recurso debe contar con las garantías judiciales correspondientes y que conduzca a un pronunciamiento sobre los méritos de las demandas a nivel interno. Por otro lado, la Comisión solicita la modificación del artículo 9 del Decreto Ley número 25640 y el artículo 25 de la Resolución número 1239-A-92-CACL, de manera tal que sea compatible con la Convención Americana. Asimismo, indica la adopción de medidas legales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para poder evitar situaciones similares en el futuro. Por último, tras escuchar a los intervinientes comunes, la Convención solicita ordenar al Estado el pago de las costas y gastos de ellos una vez que estas costas y gastos sean probadas. Las reparaciones de acuerdo a los intervinientes comunes. En primer lugar, los intervinientes comunes consideran a los beneficiarios de las reparaciones a los señalados por la Comisión. En segundo lugar, proponen una serie de medidas de satisfacción y no repetición. Primero, pide que la Corte ordene al Estado la reincorporación de los trabajadores cesados en sus puestos de trabajo u otros análogos, así como reconocimiento público por parte del Estado de su responsabilidad internacional y presentación de una disculpa pública a las presuntas víctimas y sus familiares. También solicita la publicación al menos una vez de los puntos resolutivos y hechos probados de la sentencia en el Diario Oficial del país y en otro diario de circulación nacional. También solicita la modificación del artículo 9 del Decreto Ley 25640 y del artículo 25 de la Resolución número 1239-A-92-CACL, de manera tal que sea compatible con la Convención Americana. Asimismo, el Estado debe adecuar su derecho interno en materia laboral de acuerdo con lo estipulado en las convenciones y tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país y debe crear una nueva ley general del trabajo que responda a los estándares establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. En tercer lugar, se propone una serie de medidas de rehabilitación.
Se solicita que la Corte ordene al Estado el aseguramiento a las presuntas víctimas para que puedan ejercer en el futuro sus competencias laborales de acuerdo a los avances producidos en sus disciplinas y ocupaciones, de ser el caso. También se pide que se implemente un programa de readaptación laboral para las presuntas víctimas, que se asegure la educación y salud de hijos e hijas y viudas y viudos de las presuntas víctimas que han fallecido durante el proceso, a través de becas de estudio y su reincorporación a salud. Número 4, se habla de compensación de daños materiales y morales, por lo cual se pide a la Corte que ordene al Estado el reconocimiento del tiempo de servicios, así como los beneficios laborales y jubilatorios, que fueron dejados de percibir por las presuntas víctimas, para de esa forma poder ejecutar el adecuado cómputo de la compensación. También se solicita la indemnización por concepto de lucro cesante, daño emergente y daño moral, de acuerdo con el peritaje del señor Paul Noriega Torero, la indemnización a las familias de los ex trabajadores fallecidos, el otorgamiento de una única compensación económica a los ex trabajadores que no quieran ser repuestos en sus puestos de trabajo anteriores, así como la jubilación adelantada de los ex trabajadores que decían no ser repuestos en el servicio. Y por último, se solicita la reintegración de las costas y gastos por parte del Estado de las presuntas víctimas y a los intervinientes comunes. Las reparaciones según el Estado. Se pidió a la Corte que las reparaciones se circunscriban a lo que el Estado otorgará a los trabajadores cesados de manera arbitraria, según lo establecido por la Ley 27.803. En segundo lugar, se indica que el Estado aceptará su compromiso de conformar una comisión multisectorial que revise los casos y que brinde los respectivos beneficios a los trabajadores cesados de manera arbitraria. En tercer lugar, el Estado solicita, por razón de equidad, la compensación destinada a los trabajadores cesados correspondan a los montos establecidos por la Ley 27.803. Y en cuanto a las costas y gastos, el Estado manifestó que no puede asumirlas. En primer lugar, porque el pago de la tramitación del proceso a nivel nacional le corresponde a quien pierde el proceso, según el Código Procesal Civil de nuestro país. Y en segundo lugar, porque el Estado también intervenió en el proceso a nivel del sistema interamericano para probar que las pretensiones de la otra parte son infundadas en gran parte. Las consideraciones de la Corte respecto a las reparaciones. En primer lugar, la jurisprudencia de la Corte ha establecido como principio del derecho internacional el deber de reparar los daños causados ante la violación de una obligación internacional. De esa manera, sus consideraciones se basan en el artículo 63.1 de la Convención Americana que mencioné en un principio, el cual acoge una norma constitucionaria que constituye el principio anteriormente mencionado. Esa reparación necesita la plena restitución de la situación anterior al daño, pero en caso de no ser posible, el Tribunal Internacional debe brindar una serie de medidas para garantizar los derechos conculcados y reparar las consecuencias de la violación, además de establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. En segundo lugar, la Corte indica que la sentencia constituye una forma de reparación per se. En tercer lugar, señala que la reparación por parte del Estado abarca la garantía de los derechos conculcados de las víctimas a través del acceso efectivo a un recurso sencillo, rápido y eficaz, por lo que deberá constituirse un órgano independiente e imparcial que tenga carácter vinculante para que pueda decidir la arbitrariedad del cese y así fijar las consecuencias jurídicas de ser el caso, además de la compensación respectiva. De igual forma, el Estado deberá establecer un mecanismo específico para que asocie legalmente competente y gratuitamente a las víctimas. En cuarto lugar, la Corte solicita, fija el monto de una indemnización compensatoria por daños inmateriales de $15,000 o su equivalente en moneda peruana a favor de las 257 víctimas señaladas en la sentencia. Las consideraciones de la Corte, punto 5. En cuanto a las costas y gastos, que si bien están consideradas en el artículo 63.1 de la Convención, la Corte no considera los gastos que pudieron haber hecho las víctimas en el proceso interno, ya que no se cuentan con las pruebas concretas al respecto. Además, se ha comprobado que la mayor parte del proceso fue llevada a cabo por los intervinientes comunes que se encuentran mencionados en la diapositiva. Asimismo, la Corte considera que el señor Fernández Saré, representante de otro grupo de víctimas acreditados ante la demanda, así como los señores Manuel Labat, Henry Camargo, Jesús Montes, también realizaron trámites ante la Comisión Interamericana y ante esta Corte.
Respecto a las costas de los representantes de las víctimas por las gestiones en el proceso internacional, se ha fijado en razón de equidad la cantidad total de $5.000 o su equivalente en moneda peruana, por concepto de costas que deberá entregarse a las personas mencionadas. Finalmente, los puntos resolutivos de la sentencia. En primer lugar, la Corte decide por unanimidad desestimar las excepciones preliminares interpuestas por el Estado indicados en los párrafos 58 a 60, 65-71 y 75-78 de la presente sentencia. Del mismo modo, establece por unanimidad que el Estado peruano violó los derechos de las 257 víctimas indicadas en la sentencia a las garantías judiciales y a la protección judicial estipulados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, que se refieren a la obligación de respetar y garantizar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Asimismo, indica que la sentencia constituye per se una forma de reparación. Por otro lado, ordena al Estado la garantía a las 257 víctimas de un acceso a un recurso sencillo, rápido y eficaz, para lo cual se debe constituir lo más pronto posible un órgano independiente e imparcial y que tenga carácter vinculante para que decida la arbitrariedad del cese, así como las consecuencias jurídicas de ser el caso y las compensaciones respectivas. Las decisiones que este órgano adopte deberá ser dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia. Otro punto es que la Corte ordena al Estado pagar dentro del plazo de un año también la cantidad fijada anteriormente a favor de las 257 víctimas por daño inmaterial, esto es $15.000. También dispone que el Estado pague dentro del plazo de un año las cantidades fijadas por concepto de costas a los intervinientes comunes, esto es $5.000. Y finalmente, para cerrar, la Corte indica que supervisará que se cumpla íntegramente la sentencia. Y el caso será concluido una vez que el Estado haya ejecutado lo establecido por la sentencia. De esta forma, el Estado tendrá el plazo de un año a partir de la notificación de esta sentencia para rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para poder darle cumplimiento a la sentencia. Estos son los anexos mencionados por mis compañeros con algunas de las víctimas, son 257 víctimas. Y eso sería todo. Muchísimas gracias.